A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, contable. El día de hoy tenemos edición especial, parte 3, contestando inquietudes. Cristina Trujillo va a contestar todas las inquietudes de nuestros queridos televidentes y en redes sociales. Es nuestra obligación mantenerles informados en los diferentes ámbitos del marco regulatorio vigente en nuestro querido país. Vamos a contestar inquietudes de todas las personas, de todas las ciudades, de todas las provincias, sobre todo en los aspectos tributarios. Vamos a comenzar con la primera inquietud. Las personas naturales y las sociedades podemos estar expuestos a varios regímenes impositivos en nuestro país, y la respuesta es sí. Esta es una de las preguntas que nos hizo María Gabriela de la ciudad de Loja. María Gabriela, y para todas las personas que nos están mirando, sí, las personas naturales y las sociedades, dependiendo las actividades que realicen, podemos estar en diferentes regímenes impositivos. En nuestro país tenemos algunos regímenes impositivos, como por ejemplo el régimen de las microempresas, el régimen agropecuario, el régimen del impuesto único al banano, así como por ejemplo el régimen general. Me preguntaba María Gabriela, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una bomba de gasolina? Ese es un régimen que va al cálculo del impuesto a la renta bajo régimen general, independientemente que usted pueda cumplir las condiciones de ser una microempresa. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando en una categorización de microempresa los dos factores no coinciden, el de los ingresos y el de los empleados? El artículo 106 del COFCI establece claramente que para generar esta clasificación entre microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y sociedad grande se deben cumplir el factor de los ingresos y el factor de los empleados. Sin embargo, cuando no coinciden estos dos factores, el propio COFCI establece que predomina el factor de los ingresos, como por ejemplo, si usted no tiene el número de empleados o usted no coincide de 1 a 9 empleados, pero está dentro del límite de los ingresos, la categorización como microempresa predomina el factor ingresos, es decir, hasta $300,000 de ingresos. La siguiente pregunta, ¿qué pasa si me categorizaron como microempresa, no pedí la exclusión y sin embargo mi actividad se encuentra dentro de las limitaciones del régimen de microempresa? La respuesta es la siguiente para mi querido Juan Pablo de la ciudad de Baños. Vamos a mirar lo que nos dice la normativa. Vamos a suponer, Juan Carlos, que usted no estaba dentro de las actividades categorizadas como microempresa, a pesar de que usted tiene el factor de los ingresos y el factor de los empleados, porque usted se encuentra dentro de las limitaciones del artículo 97.18 de la Ley del Régimen Tributario Interno y 253.2 del mismo cuerpo normativo, es decir, de su reglamento, y usted está dentro de estas limitaciones. ¿Qué va a pasar? Usted tenía la obligación de declarar, ¿sí?, el formulario 125 en cero, porque usted no pidió la exclusión. Sin embargo,
Recuérdeme por favor que en el mes de marzo, ya que usted me menciona que es una persona natural, usted tiene que hacer el formulario 102, declarar su actividad bajo el régimen general. Es decir, que en resumen, usted va a cumplir con la formalidad de microempresa, pero va a cumplir con la tasación del régimen que le corresponde, el régimen general. Cristina, adicionalmente, ¿qué pasa si yo tengo varias actividades como persona natural? Como por ejemplo, una ferretería por la cual a mí me calificaron bajo el régimen de microempresa, pero adicionalmente recibo honorarios profesionales. La respuesta es sencilla. Usted como persona natural puede tener varias fuentes del ingreso, del trabajo o del capital. Vamos a mirar que en este caso sus dos fuentes son del trabajo, pero una va al régimen de microempresa y la otra no. En el régimen, por ejemplo, de la ferretería por el cual a usted le calificaron como microempresa, usted debía haber calculado su declaración de impuesto a la renta conforme a lo establecido a este régimen impositivo en el formulario 125, haber pagado el impuesto a la renta con la tarifa del 2%, descontando las retenciones del 1,75 que le debe haber realizado, esperar a este mes de marzo, consolidar la información, pagar el impuesto a la renta de los honorarios profesionales, excluir en la declaración que vamos a hacer en el mes de marzo lo que usted ya canceló como régimen de microempresa, pero usted tiene que pagar por los honorarios profesionales, pues un régimen general con una tarifa impositiva progresiva del 0 al 35%, conforme el artículo 36 del reglamento de la Ley del Régimen Tributario Interno y sus cuerpos reglamentarios. Cristina, ¿me podría indicar cuál es el concepto de base imponible en un régimen de microempresa? Nos pregunta Lorena Tamayo de la ciudad de Guayaquil. Sí existe un concepto de base imponible. Alguien me comentaba y me decía, pero ¿por qué base imponible si se paga estrictamente sobre el valor de los ingresos? Sí, hay un concepto de base imponible que se encuentra claramente establecido en el artículo 253.18 del Reglamento de Aplicación de las Microempresas. ¿En qué consiste esta base imponible? Dice que es los ingresos, escúcheme por favor, brutos, los ingresos grabados, los ingresos de fuente ecuatoriana, aquellos que van a pagar impuesto a la renta conforme al artículo 8 de la Ley del Régimen Tributario Interno, menos descuentos, bonificaciones, rebajas al ingreso debidamente sustentados en comprobantes de venta válidos. Adicionalmente, la normativa del artículo 253.18 permite sumar o restar dentro de esta base imponible aquellas generaciones o reversiones por impuestos diferidos relacionados con el ingreso. También es importante considerar que este artículo 253.18 del reglamento fiscal establece que usted no debe considerar para este cálculo que usted ya lo debió realizar y pagar del régimen impositivo de microempresas aquellos ingresos que se encuentren fuera del alcance del régimen, como por ejemplo el caso de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, etc. Pregunta contestada. Cristina, ¿qué pasa con una sociedad que trae créditos tributarios de años anteriores, exactamente, y que hoy ha sido considerada como microempresa? Pues su derecho a la compensación, a la devolución, se encuentra consagrado en el Código Tributario. Sin embargo, es importante que usted recuerde que para esta declaración la normativa estaba vigente para que usted se pueda considerar en esta declaración de microempresas las retenciones que se encontraban directamente relacionadas con la actividad de la microempresa. El crédito tributario de años anteriores usted tendría que declararlo en su declaración del 101-102 para que se pueda compensar con las otras rentas del régimen general o pueda hacer su petición de devolución como pago indebido o como pago en exceso. También es importante mirar que el día de ayer se publicó el decreto presidencial donde existen importantes reformas al régimen de microempresa. Estamos atentos esperando la resolución para poder aplicar de manera correcta este decreto que modifica sobre todo el tema del crédito tributario y la presentación del impuesto a la renta,
sí, de microempresas en ciertos casos porque usted haya tenido pues una actividad adversa. Siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con este régimen general que se debe presentar en el mes de marzo, en el mes de abril, cuando se tienen actividades tanto de microempresa como de régimen general? Lo acabo de mencionar. La normativa establece claramente que las actividades exclusivas de microempresas son las actividades empresariales y se deben someter a este régimen impositivo con todas las reglas que se encuentran estipuladas en forma y fondo en la ley y reglamento de las microempresas que fue introducido a la ley del régimen tributario interno a través de esta ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria. Usted puede tener varias actividades y hacer sus declaraciones, obviamente conjuntas. Alguien me preguntaba, ¿qué pasa, Cristina, si doy una sociedad microempresa que ya declaré, que ya pagué en el mes de enero mi impuesto? ¿Qué tengo que hacer en el mes de abril? Para las sociedades es totalmente obligatorio hacer su declaración en el mes de abril, consolidando toda la información y excluyendo en la parte de la conciliación tributaria los ingresos y costos y gastos de microempresa para que no se vuelvan en este momento, pues, a duplicar un impuesto. Y el crédito tributario remanente que le puede quedar de la declaración de microempresa, usted se pueda compensar tranquilamente si es que tiene otras actividades en régimen general en su declaración del mes de abril. Eso es de manera obligatoria. Las sociedades deben presentar, independientemente que usted tenga ya declarado y pagado su impuesto como microempresa, la declaración en el mes de abril. Puede ser o puede determinarse como una declaración informativa si usted no tiene otra actividad, pero si usted tiene otra actividad, pues debería declarar lo que le faltaría por las otras rentas bajo el régimen general correspondiente. ¿Y qué pasa con las personas naturales? Las personas naturales deben presentar su declaración obligatoria en el mes de marzo, adicionalmente a las de las microempresas si es que tienen otras rentas sujetas al régimen general. Y adicionalmente, si una persona natural está consciente de que tiene un pago indebido o un pago en exceso, para poder presentar este derecho que se encuentra consagrado en el Código Tributario, debe presentar su declaración de impuesto a la renta en el mes de abril. Me preguntan si es que existe algún cambio importante que yo deba profundizar el día de hoy, ya en las declaraciones de régimen impositivo general para este cierre fiscal del mes de marzo y el mes de abril de nuestros impuestos del año 2020, y la respuesta es no. Para el año 2020, con la última reforma que se hizo de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que rige para el año 2020 en un régimen general para las personas que nos están mirando y escuchando, el régimen general es el régimen que se basa en el control de ingresos, sean exentos o gravados, costos y gastos deducibles, para determinar una base imponible de acuerdo al artículo 16 de la Ley del Régimen Tributario Interno y 46 del Reglamento Fiscal, es decir, bajo una tarifa general de sociedad que es del 25, pero puede haber otras tarifas también, o una tarifa progresiva, es decir, en el régimen general. Nuestro cierre fiscal tiene que manejarse revisando la normativa actualizada, la última que tuvimos a través de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria a la Ley del Régimen Tributario Interno. Mis recomendaciones, ya que esta pregunta nos hace Paul de la ciudad de Riobamba, hermosa ciudad donde nacieron mis padres. Quiero mandarles un fraterno saludo porque Riobamba está muy activa, siempre siguiendo mis programas y sobre todo Tributación de Hoy. Pues para la persona que nos preguntó, simplemente revisemos los principales puntos que se actualizaron para el 2020 y que para el 2021 siguen igual sobre el régimen general. Me decía Cristina, como por ejemplo que el tema de intereses entre partes relacionadas, el nuevo concepto de deducibilidad, sobre todo en el caso de cuando usted no sea sistema financiero, hay alguna reforma interesante también en el tema de ingresos exentos, pero en general usted se va a manejar bajo el concepto de conciliación tributaria. ¿Cuáles son mis recomendaciones?
Primero, leer las actualizaciones fiscales. Recuerde que para la gerencia general y el contador, el determinar correctamente el impuesto como sujeto pasivo es importantísimo por las diferentes responsabilidades civiles y penales que tenemos. Es por eso que usted debe estar sumamente actualizado y capacitado. Revise todos los ingresos exentos vigentes al periodo fiscal 2020. Revise todos los conceptos de deducciones generales y especiales para que usted se pueda restar, deducir, cumpliendo con todas las formalidades de fondo y fondo para determinar esa base imponible. También aproveche todas las deducciones especiales que le permiten de una manera legal disminuir su base imponible. Calcule ese impuesto a la renta conforme a la tarifa que le corresponda. Si es persona natural en un régimen general, esa tarifa que viene de manera progresiva del artículo 36 de la Ley del Régimen Tributario Interno, y si es que es, por favor, una sociedad, la tarifa del 25% como tarifa general en el artículo 37. También me preguntaba, aprovechando el tema de tarifas, Montserrat López de la ciudad de La Tacunga. Mire qué maravilla. Y me decía: Cristina, ¿puedes explicarnos de una manera muy profunda el tema de las tarifas en régimen general para lo que son las sociedades? Excelente pregunta. Y es mi querida compañera contadora, y un saludo también fraterno a esa hermosa ciudad. ¿Cómo se maneja la tarifa de sociedades cuando estamos en un régimen general? El artículo 37 de la Ley del Régimen Tributario Interno y el artículo 51 del Reglamento Fiscal establece lo siguiente. Dice: la tarifa general de sociedades en un régimen general es el que se encuentra dado como un concepto de tarifa general por el 25% de impuesto a la renta. Sin embargo, establece que esta tarifa puede subir 3 puntos porcentuales si el 50% o más, ¿sí? Usted tiene los siguientes factores. A, no haber informado su composición accionaria. B, si su cadena accionaria está compuesta por un paraíso fiscal, pero adicionalmente se tenga un beneficiario efectivo residente fiscal en el Ecuador. Si usted está en cualquiera de estos dos causales, pero más del 50% de su composición accionaria, su tarifa sube 3 puntos adicionales y deja de ser el 25% y pasa a ser el 28%. ¿Qué pasa, Cristina, si yo estoy en cualquiera de estos dos causales, pero es menos del 50%? El artículo 37 de la Ley Tributaria y el artículo 51 del Reglamento Fiscal establece que usted va a tener que generar una proporcionalidad, ¿sí?, de la parte de la cadena no informada, o si es que tiene accionista en paraíso fiscal, pero que adicionalmente tenga un beneficiario efectivo residente en el Ecuador, para que usted calcule un impuesto a la renta proporcional. Por la parte que cumple con toda la formalidad establecida en dichos artículos, su base imponible será por el 25%, y por la parte que no cumple menos del 50% en cualquiera del causal A o B, usted tiene que calcular por el 28%, lo que le viene a dar una tarifa efectiva. Es decir, que en el Ecuador, aun cuando usted está en un régimen general para sociedades, tiene diferentes tipos de tarifa. Tarifa general del 25%, tarifa del 28%, una tarifa efectiva, y también seguimos con la tarifa de los exportadores habituales o de las pequeñas empresas del 22%. Es importante que se determine correctamente la tarifa de impuesto a la renta para evitar diferencias, interés o recargos. Acuérdese que la determinación por el sujeto pasivo es la primera determinación. El artículo 101 de la Ley del Régimen Tributario Interno establece que es responsabilidad del contribuyente y del contador la exactitud y veracidad que contengan los datos de la declaración. Por eso es muy importante estar informados. Seguimos avanzando. Cristina, ¿nos podrías decir cómo se debe manejar el gasto nómina en un régimen general para que sea un gasto deducible? Pues vamos a contestar esta pregunta para Renato Moncayo. Gracias, Renato, por escribirnos, y además un saludo fraterno para esa hermosa ciudad de Machala. Mira, Renato,
Cuando estás en un régimen general que te puedes deducir costos y gastos, es importante siempre considerar que el gasto nómina es un gasto importante porque es el recurso humano. Póngase a pensar, Renato, ¿cómo podemos pensar que ese gasto tan importante no pueda ser deducible? Debe ser deducible, no solo pensando en la normativa tributaria. El gasto nómina tiene muchas formalidades. El cumplimiento del Código del Trabajo, de la Ley de Seguridad Social, del Código Orgánico Integral Penal, de las normas contables internacionales como son las NIPS. Pero remitiéndonos a la deducibilidad, el artículo 10.9 de la Ley Tributaria y 28.1 del Reglamento Fiscal establece claramente que para que sea el gasto deducible en un régimen general, usted tiene que dividir la nómina prácticamente en tres partes. La primera parte se llaman remuneraciones pecuniarias y normales. Para que sean deducibles, deben aportarse al IES el 100% hasta la fecha de la declaración del contribuyente, que al estar en un régimen general vendría a ser el mes de marzo o el mes de abril. También tenemos una segunda parte que se llama las remuneraciones adicionales, que es la 13ª y 4ª remuneración, que para que sea totalmente deducible tienen que ser conforme al Código del Trabajo. Una tercera parte que vendrían a ser los beneficios de orden social, las exenciones al IES y las prestaciones sociales. La ley tributaria lo que nos pide para que sea deducible, estimado compañero que nos hizo esta pregunta tan importante, es que por favor sean conforme al Código del Trabajo y a las demás leyes sociales. La recomendación es que en este cierre fiscal una pequeña lectura, una pequeña actualización al artículo 10, numeral 9 de la Ley del Régimen Tributario Interno y 28, numeral 1 del Reglamento de aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno. Avanzando con las preguntas porque estamos contestando todas esas inquietudes de toda esa teleaudiencia maravillosa que nos acompaña siempre a este programa de tributación de hoy. Quería sentirme motivada, hacer un programa especial, tener este contacto directo con usted, para que usted me pueda el día de hoy seguir y pueda yo contestar todas esas dudas que usted tiene y que definitivamente es muy, pero muy importante para nuestra comunidad contable, financiera y no contable del país, porque este es su espacio de tributación de hoy. Otra de las preguntas importantes ¿es obligatorio que siempre cuando yo sea una microempresa debo llevar contabilidad? Y la respuesta es no. Para llevar contabilidad no es porque estoy dentro de un régimen de microempresa o un régimen general, no. Para llevar contabilidad lo importante es cumplir los parámetros establecidos en el artículo 19 de la ley y 37 del reglamento. Para llevar contabilidad usted puede estar en un régimen general o en un régimen especial o en un régimen de microempresa. Lo importante es que usted cumpla los parámetros. Otra de las preguntas importantes es ¿qué pasa entre las normas contables de información financiera NIPS? ¿Cuál es la norma más recomendable? Las normas internacionales de NIPS completas y NIPS para pymes. Yo no puedo decir cuál es la recomendable o no es la recomendable. Lo que yo sí le puedo decir, que las normas internacionales vinieron para generar razonabilidad financiera en nuestro país. Mire, hasta la norma tributaria establece que en el lenguaje de las microempresas es las NIPS para pymes. Las NIPS para pymes es una norma que se ajusta mucho a las realidades de nuestros países, como el caso del Ecuador. Lo que sí le puedo garantizar es que tener una contabilidad bajo NIPS es razonabilidad, es comparabilidad, es transparencia, es seguridad. Y a todos los usuarios de los estados financieros les va a encantar tener estados financieros transparentes, reales, comparables. No es concebible que en un país tengamos una contabilidad que no cumpla un marco regulatorio y que sea un marco regulatorio estricto, que le permita al empresario saber que el contador actuó en base a lo que está escrito y sobre todo que le permita seguridad jurídica a nuestros contadores de hacer lo que está escrito. Esto es importantísimo. He tratado de cumplir con las mayores inquietudes de nuestros queridos televidentes y de todas esas personas maravillosas que nos siguen en redes sociales. El tiempo es corto, pero siempre les recuerdo que Tributación de hoy es tu aliado, es tu amigo. Estamos siempre contigo. Nos volveremos a ver la próxima semana. El tiempo ha terminado. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy. Gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.